Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Soy Yamil Nostroza y les doy una cordial bienvenida nuevamente a Charla 11. Habíamos comenzado hace harto tiempo atrás, bastante tiempo atrás, y tuvimos un receso, pero otra vez estamos de vuelta con un nuevo formato. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar a tener una muy buena conversación en esta oportunidad con Gonzalo Gerbich. Gogo, ¿estás por ahí? Estoy, golpea la mesa si estás ahí. Hola Gogo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Yamin? Bien, bien igual. Yo acá desde Santiago de Chile. Tú estás en Villa Alemana, ¿cierto? Estamos efectivamente en la quinta región, Villa Alemana. Hoy día, por suerte, un día muy hermoso, ¿eh? Sí, muy bonito acá también. Está totalmente despejado. ¿A dónde estás tú? En Santiago, bueno, específicamente en los estudios Neverland, en Peñaflor. Así que, no, eso de otro podcast que... Ya. Vamos a recordarlo entonces, ¿qué es lo que es en los Claro, estudios negros? ya. Bueno, así que gracias por acompañarme a mí, también acompañarnos a todos quienes están viendo y escuchándonos también. Esperamos tener una grata conversación de algunos temas súper interesantes que tenemos para el día de hoy. Así que gracias por estar acompañándonos. También Gogo ha sido una parte importante acá para tratar de sacar esto de nuevo a flote. Así que muchas gracias y bienvenido. Gracias, gracias. Sí, las buenas iniciativas hay que siempre tenerlas por delante. Y creo que una buena iniciativa, el conversar, siempre es bueno. Quizás no soy de los mejores conversadores, sí escucho harto, pero hay temas que podríamos conversar y que muchas personas tienen su punto de vista y lanzarlas, conversarlas siempre es bueno. Ahora, te tengo un par de preguntas, Yamin. Ya. Antes de comenzar estos temas, Charla 11. ¿Qué es Charla 11? Para mí tiene algunos recuerdos, pero no sé si son los mismos que ti. ¿Por qué De la misión. este nombre? Sí, mira, Charla 11 quizás en otros países no sea tan, no los llame a ninguna cosa en particular, pero resulta que en Chile tomamos 11, ¿Qué es la ¿cierto? 11? La 11 es, en vez de cena, en Chile no cenamos, bueno, algunos cenan, eh, pero es como tomar un desayuno en la tarde-noche. Así Ya. como podríamos decir que es la 11, ¿cierto? Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces resulta eh, que anteriormente, ahora esto no pasa, pero anteriormente cuando algunos misioneros iban a la casa de los miembros o, o algunas personas que estaban enseñando y se quedaban ahí a tomar once. Y en vez de estar trabajando se quedaban a tomar once. Eh, Entonces, antes no se podía eso, ¿ah? Antes tenían que estar trabajando y por eso le decían charla 11 porque se quedaban ahí tomando 11, pero ahora es un buen momento para tener esa charla 11, para poder conversar de muchos temas que están relacionados con el Evangelio, pero que tienen que ver con la actualidad y cosas que están sucediendo en el mundo, así que la invitación es que ahora podamos tener esa charla 11, que ahora sí es súper necesaria que la tengamos dentro del mundo santo de los últimos días en español. Qué bueno. Bueno, y ahora un escenario distinto quizás, en el Sí, sentido claro. que tenemos estas plataformas de YouTube, Spotify, tenemos algunas cosas que podamos conversar. Y la idea también, yo creo que dentro de estas conversaciones es interactuar con las personas, ¿ya? Claro. Más adelante vamos a dejar quizás un canal de comunicación, que nos envíen sus audios, que nos envíen sus videos, a tener más invitados, como estoy yo en este momento. Entonces, idealmente es que esto sea una interacción. O sea, la charla 11, también conocida en mi misión, en la que hoy conocemos que ya está siendo la extinta misión Chile Osorno, Claro, una gran noticia. era muy conocida la charla 11. Y déjame decirte que en esos días de viento, de lluvia, de nieve,
eh, No, me arroz, imagino, bien recibida. y tú sabes, esas sopaipillas del sur, compadre, que eran gigantes, O sea, eran bien recibidas. Pero bueno, siempre la intención es trabajar. Pero entiendo ahora que básicamente la charla 11 es el momento que te juntas, que conversas. Y bueno, como misioneros retornados, tenemos añoranzas de esa charla 11. Pero vamos a contarle comencemos, también, sí, vamos a ¿sí? contarle también a quienes a quienes no están familiarizados con las sopaipillas, qué es lo que son las sopaipillas. En Uruguay, donde yo serví la misión, le decían tortas fritas, ya que era Ah, más o menos lo mismo, ¿eh? Unas tortas fritas. bueno, y tú sabes que las sopaipillas del norte de Chile, zona central, son distintas a las del sur. Claro. Acá en la zona centro son chiquititas, naranjitas por el zapallo. Me acuerdo de una oportunidad, estábamos en Niebla de vacaciones con mi esposa, somos tres nosotros, y pidió 6 sopaipillas, 2 para cada una, y dije, no sé qué está pensando. Vamos a quedar con... No, el problema es que Ella estaba pensando eso, vamos a quedar con hambre, vamos a ya quedar no. con hambre, ¿cierto? Es chiquitita y tiene una cara de sorpresa cuando le entregaron un plato, eran así, unas sopaipillas gigantes, las del sur son grandes, súper grandes, gordas. Comimos sopaipillas Sí. por 2 semanas. Y, y algo que me sorprendió acá en Santiago, porque yo soy del sur, de Concepción, y algo que me sorprendió acá que le echan zapallo a la sopaipilla. Ya en el sur no se le pone zapallo. De hecho, hay gente que le pone zapallo, pero son sopaipillas con zapallo. Se hace la especificación de que esas sopaipillas llevan zapallo, porque para nosotros, de manera natural, una sopaipilla no lleva zapallo. Bueno, llegué acá a Santiago y acá sí le ponen zapallo. Bueno, tenemos un país largo y angosto y hay una gran diversidad culinaria, Mucha cultura, sí, mucha mucha cultura. cultura culinaria. Y, y bueno, entrando de lleno a esta conversación, a esta charla 11 donde vamos a tener una charla, en Chile, en nuestro país, estamos viviendo un periodo muy particular donde los ánimos están quizás un poco caldeados, está bastante álgida la conversación y el día de ayer terminaron las campañas para el próximo plebiscito, para el plebiscito que tenemos este domingo. Vamos a explicarle también a quienes quizás no estén familiarizados con la actualidad en Chile, es que en Chile se está plebiscitando una nueva constitución. O sea, hubo un grupo de personas que fueron elegidas popularmente redactando una nueva constitución y se presentó un borrador, no, perdón, ya no es borrador, el texto final de una propuesta para una nueva constitución y este domingo se vota, ¿ya? Este domingo se vota. Y, Hugo, ¿cómo ves el ambiente en cuanto a esto? Ya vamos a hablar de una carta que mandó la presidencia diaria en cuanto a esto, la vamos a leer y comentar, pero ¿cómo ves la situación en Chile en general o quizás donde estás viviendo tú? Mira, estoy cerca de Valparaíso, ¿ya? Y en Valparaíso ocurrieron Uf, este fin de semana algunas cosas, quizás eh, contextualizar que se salió de la programación, por decirlo bien políticamente, el acto de finalización sí. de una de las campañas, ¿ya? No, Y horrible, horrible. sí, yo no sé si contextualizar más de No, eso, no, no, pero, no, no creo, no va a ser muy agradable. ¿cierto? Y te debo decir de que, a ver, yo veo esto de dos caras, en el sentido de que hubo un levantamiento social, creo que necesario porque hay muchas cosas que se deben ajustar en un país. ¿Ya? Y ojo Pero que el 80%, casi el 80% de la población en Chile eh, estaba a favor, porque hubo un primer plebiscito, estaba a favor de cambiar la constitución. Entonces lo que tú dices es una opinión bastante general de muchas personas, de casi toda la población, o sea, 80% es un, no sé si alguna vez habíamos tenido una elección en donde una propuesta o un candidato ganara por 80%. Entonces, es súper relevante lo que acabas de mencionar.
Claramente, y yo creo que todos, y a ver, lo bueno que yo soy un padre de una niña de 15 años, que viese esto, el deseo de las personas de ponerse de acuerdo, ir a un plebiscito para una nueva constitución, crecer en democracia, creo que como padre quiero que vean mis hijos, lo cual yo no vi. De mi crecimiento, todavía estábamos en un tiempo, te diré que tengo pasado los 40 años, entonces no tengo esa función democrática, cultural, cívica de mis recuerdos, pero quería que lo viese mi hija y como tú dices, el 80% del país marchó, se congregó, votamos y todo. Y ahora, bueno, se hizo, como tú dije, ya no es un borrador de la Constitución y la vamos a votar. ¿Y qué resulta? Polarización, o sea, por lo que no queríamos, seguimos más polarizados que antes, de hecho, más drásticos que antes, desbordados en muchos puntos, muchos aspectos. Como digo, para mí es necesario, es necesario quizás una nueva constitución. Sin embargo, los puntos están muy distantes. Pensé de que esto nos iba a unir más, que íbamos a concentrar más, sino distintamente estamos muy lejos. Y claro, yo no sé si esto, cómo va a terminar el 4. De hecho, Hay mucha laboralmente, expectación. te diré que laboralmente tenía unas reuniones este fin de semana y, bueno, los que tienen el poder más o menos y las lucas dicen, bueno, como vaya el 4, nos vamos a Perú, nos vamos a Colombia, ¿ya? Ese cierto recelo de que aquí va a ser una Venezuela, va a ser una Cuba, no sé si es tanto así, pero sí hay un cierto recelo, una cierta mirada de que veamos cómo va en septiembre para proyectarnos 3 o 4 años. Tuve una conversación con un gerente el otro día que decía, yo no voy a comprar más, voy a ampliar mi empresa porque nos ha ido bien, pero no voy a comprar, voy a arrendar por 3 años. Y de ahí, si me va bien o me va mal, depende cómo está el país, las inversiones las voy a hacer en otro país, porque el proyecto y producto que tengo es bueno. Entonces, sí, efectivamente veo que está muy polarizado el país y está difícil. Las últimas encuestas tampoco dan un 100% de claridad qué va a pasar. Claro, las últimas encuestas, en un principio, la opción rechazo tenía una ventaja bastante amplia, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido acercando la fecha del plebiscito. Las encuestas en general continúan dando por la victoria al rechazo, pero es cada vez más pequeña. De hecho, las últimas encuestas estaban dentro del margen de error. Y, y salieron otros estudios matemáticos que trabajan con varias variables más allá de las encuestas de opinión, donde dan por ganador al apruebo. Y, y bueno, hay mucha incertidumbre dependiendo de los resultados de este domingo. Va a seguir habiendo incertidumbre, creo, gane quien gane. Porque si gana el apruebo, va a haber la incertidumbre que hay actualmente de cómo se va a poner en práctica la nueva constitución, y hay muchos sectores que a eso no les gusta mucho. Pero también si gana el rechazo, ¿qué va a pasar ahora? Va a haber una nueva, vamos a quedar con la misma constitución, va a haber una nueva convención, más elecciones, cómo se estaría redactando una nueva constitución si es que así se define. Entonces la incertidumbre está presente, y también la incertidumbre de qué va a pasar cuando se conozcan los resultados, qué va a pasar este domingo en la noche, y qué va a pasar el lunes. ¿Por qué? Porque cuando fue el estallido social, el 12 de octubre del 2019, ¿cierto? 2020, 2018, 19. Oye, la pandemia me tiene pero no, pues mal. estamos en 2022, entonces Sí, fue el 2020, ¿no? El claro. 2018 fue hace mucho rato, fue el 2020. Y,
Y algunos grupos se movilizaron muy democráticamente, muy en orden, que manifestaron sus opiniones, pero también hubo un grupo que fue muy violento y hubieron muchos disturbios, hubo mucha destrucción contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, y, y eso causó mucho temor en la población también, aparte de todo el proceso democrático y de movilización que se estaba realizando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar este, este domingo si es que se van a repetir esos actos vandálicos de destrucción? Es una situación que tiene preocupado a muchas personas, a muchas familias, a muchas comunidades, empresas, instituciones de educación. Eh, Al menos el día de ayer, que fueron los cierres de campaña, se vio bastante civismo. ¿Ah? Se vio que todo fue tranquilo, hubo mucha alegría, tanto en los dos cierres de campaña, uno más vacío que el otro, pero fue bastante en orden. Eh, bueno, y quiero mencionar también por qué estamos mencionando esto, porque aparte de la importancia que tiene eh, en el país, también, ¿qué tiene que ver con la iglesia esto? Que la presidencia de área, del área Sudamérica Sur, eh, envió una carta en la cual se invita a los miembros de la iglesia a participar en este plebiscito. ¿Tienes la fecha de esa carta? Sí, tengo la fecha de esa carta, Buenos Aires, 11 de agosto del 2022. Y, Recordemos y que yo te, las oficinas de la iglesia del área Sudamérica Sur están en Buenos Aires. y yo te puedo interrumpir antes cronológicamente de esa fecha. La ¿Ya? invitación que llegó por las redes sociales para escuchar, decía un diálogo, de hecho lo voy a leer para no equivocarme: grupo de diálogo público te invita a una conversación acerca de la libertad religiosa y los otros derechos de las propuestas de la nueva constitución. Por Gary Doxey, que es profesor de BYU, Scott Isaacson, abogado, y por Valentín Núñez, abogado. Desde Utah, era el 3 de agosto. Diálogo Público Sud. ¿Pudiste ver un poquito de ese diálogo? ¿Por qué se nos llegó Sí, esta sí lo vi. invitación? ¿Qué relación tenía con esta constitución o lo que vamos a votar? Sí, lo vi. También destacar que no era una actividad de la iglesia, no era una actividad oficial o auspiciada por la iglesia, sino de un grupo de amigos, miembros de la iglesia, junto con otros miembros allá en Utah que quisieron hacer esta actividad para informar y conversar en cuanto a la nueva constitución. Y estuve presente, se hablaron sobre tres temas. Uno era sobre, uno de los expositores habló sobre, eh, no me acuerdo el nombre técnico, de que los padres tienen la prioridad para poder enseñar a sus hijos. Uh-huh. No recuerdo el nombre técnico específico. El segundo tema fue sobre el sistema, el sistema de justicia. Y el tercer tema fue sobre el derecho a propiedad. ¿Ya? Correcto. Fue bastante buena, fue bastante instructiva. ¿Ya? Eh, también los expositores tuvieron el tiempo no solamente de hablar desde sus propios conocimientos técnicos y hacer sus análisis, sino también de compartir sus propias opiniones sobre eso. ¿Sentiste que Eh, estuvo cargado para un lado, para el otro lado, o un tema netamente informativo? Mira, yo creo que estuvo cargado, sí, que estuvo cargado, pero de parte de las opiniones, ¿ya? Que son totalmente legítimas. Estuvo cargado para el lado del rechazo, ¿ya? En cuanto a las opiniones. En cuanto a los argumentos técnicos, también trataron de ser muy cuidadosos en cuanto a eso, eh, pero
ahí cada uno puede juzgar si los argumentos técnicos de verdad eh, daban cabida a la opción rechazo o no. Eso ya va en cada uno. Pero por lo menos el ambiente que se sentía dentro de los expositores y también dentro de quienes, la audiencia también tendía a la opción rechazo. Sí, a mí solamente claro, queda esa sensación. Primero, me llama la atención por qué desde allá para acá hacer algo de libertad religiosa en la nueva constitución. ¿Por qué nosotros no generamos eso? Haberlo generado una plataforma desde acá, de Chile, de Santiago o cualquier parte de Chile. Y segundo, como tú dices, no es algo oficial de la iglesia. Sin embargo, uno y personas asociaron mucho de que, ya que conocemos a Valentín Núñez en algo relacionado con la iglesia, había un expositor de la universidad. ¿Por qué te lo digo? Porque tuvo comentarios, o de hecho recibí correos como, ¿y por qué se hizo esto? No, yo di explicaciones que no era de la iglesia, y yo nada que ver, no, y por eso te hago la relación con la carta oficial que sí envió el área Sudamérica Sur a todos los miembros de Chile y los chilenos que se encuentran por el mundo por la votación. ¿Ya? Claro. Quería hacer ese paréntesis de que podemos conversar, como tú dices, fue bastante instructivo desde tu punto de vista, fue instructivo y se nos recordó varias cosas que debemos hacer y tener una visión un poquito más a largo plazo. Sin embargo, esa instrucción fueron por abogados, por personas que sí estaban interesadas en lo que sucede en Chile. Sin embargo, tenemos una línea de autoridad que por revelación, entonces ellos sienten la revelación para el pueblo de Chile. Cuéntanos un poquito de la carta, ¿qué es lo que dice? Sí, antes de mencionar el tema de la carta, quiero hacer una mención a Diálogo Público Sur. Este grupo de amigos interesados en política y actualidad han hecho varios conversatorios con diferentes personalidades políticas muy relevantes actualmente en el país y han hecho algunas conjunto con el Grupo Roble, que es un grupo similar, ya más establecido en Buenos Aires, y son chilenos los organizadores, y allá quienes estaban en Estados Unidos, estaba Gonzalo Sepúlveda, también, que también es conocido acá en Chile, y bueno, pueden verlo a través del canal de YouTube del grupo, que es Diálogo Público Sub. Lo pueden encontrar ahí. Y metiéndonos de lleno estoy buscando la carta porque se me perdió. Pero de todas maneras la tengo acá en el celular, así que la vamos a leer desde aquí. Dice con esa fecha, esta carta se leyó en la reunión sacramental. ¿Se leyó en tu barrio? De hecho, sí. En mi caso, en mi barrio, la leyó un consejero de Estaca, y parece que en todo... No, en mi barrio la leyó un miembro del sumo consejo y el otro barrio miembro de la presidencia de Estaca. Son ellos los encargados de leerla. Ya. La leo entonces. La referencia es plebiscito constitucional y participación cívica de los miembros. Aquí voy a leerla. Si me quieres interrumpir en alguna parte, me avisas nomás. El 4 de septiembre se realizará en Chile el denominado plebiscito constitucional, mediante el cual el pueblo se pronunciará sobre el proyecto de la nueva Constitución, considerando la gran importancia de este acto ciudadano y los efectos que tendrá sobre la vida de todas las personas. Es que recordamos a los miembros de la Iglesia su responsabilidad cívica de participar ejerciendo su derecho ciudadano y de ser una influencia positiva en las decisiones de la política pública. Los profetas y apóstoles han enseñado repetidas veces la importancia de defender la libertad religiosa, la integridad de la familia, la dignidad de cada persona y otros valores y derechos conforme a principios justos y santos. Recordamos que los miembros
recordamos a los miembros que visiten, creo que debería decir acá, recordamos a los miembros que visiten la página web de la iglesia del área, donde encontrarán algunos discursos y escrituras que abordan estos principios. Cómo se han de aplicar estos principios en la votación del plebiscito es algo que cada uno debe decidir. Invitamos a los miembros de la Iglesia a interiorizarse del actual proceso, estudiar sobre la propuesta constitucional y sus alcances, pedir entendimiento en oración y votar de la manera más informada que esté a su alcance de acuerdo a sus principios y convicciones. Finalmente, recordamos que y esto abre comillas, los miembros no deben juzgarse unos a otros en asuntos políticos. Los santos de los últimos días pueden pertenecer a una variedad de partidos políticos y votar por una diversidad de candidatos. Todos deben sentirse bienvenidos en los entornos de la iglesia. Cierra comillas, esto de acuerdo al manual general. Luego de esto, del texto, está la página del área, donde habla sobre esto y está firmado por el Elder Craig C. Christensen, presidente del área, Elder Joaquín Costa, que es el primer consejero del área, y Elder Alan Walker, segundo consejero del área Sudamérica Sur. Ese es el documento. Ya ven, un par de cosas, bueno, hay muchas cosas que desglosar ahí, pero deberes y derechos, ¿cómo nos afectan los miembros de la iglesia los deberes y derechos? Si me puedes ayudar, y también, ¿qué sientes tú sobre esta obligatoriedad de votar? Todos estamos obligados a votar este 4 de septiembre. ¿A qué te refieres con los deberes y derechos? ¿Sobre qué? Eso, la carta habla sobre deberes y derechos como individuos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos? ¿Eso va de la mano con algo religioso también? ¿Qué piensas tú que por qué lo pusieron ahí? Yo creo que sí, que los profetas y apóstoles modernos nos han reiterado muchas veces la importancia de participar en los procesos políticos de nuestros países e incluso ser candidatos en cuanto a eso. Y se ha visto que últimamente hay más miembros de la iglesia involucrados en este asunto. El Grupo Diálogo Público Sud es un fruto de ello. También por primera vez en la historia de Chile tenemos un miembro de la iglesia que es miembro de la Cámara de Diputados. Aunque estamos muy subrepresentados, por fin tenemos uno ahí. Y aunque no fue el candidato de la iglesia, dejarlo claro, sino fue el candidato de un partido político del partido de la gente, ¿sí? Pero era miembro de la iglesia, ¿ya? Yo creo que tenemos como miembros de la iglesia y como ciudadanos, al final, de poder participar en las decisiones que se toman, que al final nos afectan a nosotros mismos también, nos afectan a nosotros, a nuestras familias, y se nos ha invitado siempre que podamos hacerlo. Tú mencionabas que este domingo el voto es obligatorio. Yo creo que como miembros de la iglesia sí tenemos la obligación moral o religiosa de poder votar, ¿ya? Que sea obligatorio para toda la población es un tema que es discutible, algunos están de acuerdo, otros no. Yo no tengo una opinión en particular en cuanto a esto. Es un tema que he pensado, que le he dado hartas vueltas, pero todavía no tengo una opinión que te pueda argumentar como sí debería ser. Bueno, te lo podría argumentar de uno u otro lado, pero hay buenos argumentos de ambos, así que no me voy a casar con ninguna opción. Pero creo que como miembros de la iglesia tenemos que sentir esa obligación o deber religioso de poder ser parte de esto. Hay algunos que dicen, no, es que en algunos casos no me representa ningún candidato, entonces no quiero votar, o no me representa ninguna opción en este caso. Recordemos que hay otras opciones de voto que no son solamente las opciones que están en la papeleta, sino también el votar en blanco y el votar nulo también son totalmente válidos, son opciones válidas.
¿Qué pasa si voto nulo, por ejemplo? ¿No hago nada en la papeleta? ¿Para dónde se va ese voto? No se va ni a ningún lado. No sé, hubo un momento en la historia de Chile donde sí se sumaban a, creo que al candidato que iba, ganador, creo que se sumaban eso. A la mayoría. Sí, a la mayoría en un tiempo en la historia. Eso no ocurre ya. Hay algunas personas que tienen miedo que pase eso, pero no, eso no ocurre. Los nulos se cuentan como los nulos y los blancos como los blancos. Y que no se interprete de ninguna manera que estoy llamando a votar blanco o nulo. De todas maneras, creo que lo mejor es poder votar por una de las opciones, cuál es la mejor, pero las otras maneras de votar también son totalmente válidas. Ahora, una pregunta, ¿crees que esta carta que nos envió el área tiene relación con el artículo de Fe 12? Sí, Ese que dice que queremos estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. ¿Va por ahí? sí, sí, por supuesto, y además ahora es muy importante porque nosotros estamos eligiendo la ley que vamos a sostener. Ya, Eh, ¿cierto? es súper interesante eso, porque en los países donde tenemos democracia, muchas veces quizás no estamos de acuerdo con la ley. Y como miembros de la iglesia tenemos que guardarla. Y no necesariamente como miembro de la iglesia, sino como ciudadanos. Si no estamos de acuerdo, tenemos que guardar la ley. Y si es que estamos muy en desacuerdo, tenemos que ir por las vías democráticas, cívicas, para poder quizás cambiar la ley, que es posible. Pero ahora tenemos una posibilidad única de decidir si esta constitución, esta propuesta de constitución, eh, va a ser la ley a la cual nos vamos a sostener, o decir, no, la verdad esta ley no me satisface y quiero otra ley, o, o también se puede interpretar que no, quiero continuar con la constitución que tenemos. Todas opciones muy válidas, y como miembros de la iglesia debemos, como decía también en la carta, debemos usar el mejor de nuestros criterios, buscar revelación en cuanto a cómo hacerlo personalmente, pero también respetar las opciones de los demás. O sea, si alguien dice, eh, yo creo que hay que votar de una opción porque así lo sentí, y otros dicen de la otra manera, tenemos que considerar que todos venimos con una formación diferente. Las cosas que tú viviste en tu juventud, en tu niñez, son muy diferentes a las que vivieron otras personas, ¿ya? O las que viví yo, que yo nací en democracia. Eh, a, a diferencia de muchos otros hermanos ciudadanos que nacieron o vivieron en la dictadura militar. Entonces tenemos que entender las razones o más que entenderlas, quizás no las entendamos, pero aceptar y respetar la opinión de las otras personas, sea cual sea su posición. Y de hecho a eso iba. Yo creo que lo que también hace la iglesia con esta carta es entender todos nos debemos comprender, indistintamente la postura que yo tengo de que sí, quiero una nueva constitución o también, y quería reafirmar un poquito eso, el 80% dijo que quería una nueva constitución, pero hoy en día la lógica hubiera sido que se hubiese mantenido ese 80% de apruebo a la nueva constitución, pero como vimos al principio, no se mantuvo. Entonces, hay un trabajo constitucional o de los constituyentes que estuvieron ahí y no sabemos efectivamente cómo va a resultar eso, si es lo que quería el pueblo digo pueblo, digo la gente, no me van a poner de algún lado, algún color político, alguna cosa, ¿no? ¿Ya? Pero creo que dentro de la iglesia debemos ser buenas personas con lo que respecta a todo. O sea, debemos escuchar, seguimos el ejemplo de Jesucristo, por lo tanto debemos ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, debemos tener esos atributos y lo que también veo que va a la carta es que no peleemos, no hagamos desmanes dentro de nosotros, no hagamos grupitos, sino que como la invitación es conocer, vayamos a los mensajes de la iglesia que habla sobre la democracia, sobre la libertad religiosa, ¿ya? Y, Ah, y,
Y otra cosa que generalmente hacemos y hacemos mal, en general, y esto le pasa a todo el mundo, que tendemos a escuchar solamente a la gente o a los discursos políticos o leer los blogs o las redes sociales de quienes tienden a tener la misma opinión de nosotros. Bueno, de hecho, los algoritmos hoy en día de las redes sociales claro, te llevan a eso. Hay un, bueno, y varios documentales en Netflix y en otras plataformas que hablan sobre eso. No recuerdo ahora los nombres, sí, pero quizás en otro momento que son bastante buenos. Pero también es súper importante y hago un llamado personal a todos que podamos cruzar la vereda, que podamos ir y escuchar de buena fe lo que dicen los de la vereda al frente, los que dicen quienes están en desacuerdo con nosotros. Y tenemos que estar abiertos a cambiar de opinión. Que estar abiertos a que si hay un buen argumento enfrente, quizás tenga razón. Y escuchar con la intención de entender. No solamente escuchar con la intención de rebatir, así como esperando qué me va a decir y mientras me está hablando pensar de qué manera le respondo, de qué manera rebato su posición, sino ir al otro lado. Ir al otro lado, ponernos en el zapato de los demás y escuchar su posición, sea cual sea. Sea cual sea la posición, por diametralmente diferente que sea la nuestra, puede ser que haciéndolo puede que cambiemos de opinión o puede que ratifiquemos nuestra misma posición. Puede decir, no, ahora me doy cuenta lo equivocado que está esta otra persona o esta otra posición. Siempre desde la base del respeto. O puede decir, mira, quizás no está tan equivocado pero igual pienso que está mal, o decir, sí, yo estaba mal. Y el poder sentir como yo estaba mal y de verdad la otra persona tiene razón, me ha pasado que puede ser como una sensación de alivio, de decir, pucha, qué bueno que me sacaron de ahí, de donde estaba pensando esto otro, que nada que ver. O decir, por el otro lado, sentir qué bueno que esto me confirmó que tengo razón. Entonces, es bueno escuchar y no caer en la tendencia de solamente escuchar a la gente que está de acuerdo con lo que yo pienso. Y sabes qué, yo me siento muy feliz o contento de que a lo que nosotros les conocemos los Haas, he visto muchos Haas que han estudiado la Constitución y en estos últimos 2 o 3 días han posteado, ¿sabes qué? Que te quiero compartir, de hecho tú también lo hiciste, compartir de lo que yo leí y lo que yo siento en cuanto a esto. Bueno, tú eres una excepción a estos jóvenes. Yo ya no soy Haas. Pero a lo que iba es que yo me siento bien en el sentido de que estos jóvenes, o más bien es lo que sucede en Chile, en Chile este periodo, y lo veo en mi hija a sus 15 años, que quiere saber más de política, quiere saber más de las cosas que sucedieron antes, más de las proyecciones, pero me da una sensación de tranquilidad saber de que los jóvenes santos últimos días tienen a la política como parte quizás de su vida, que el grupo de los que represento yo no era parte de la política de mi vida. Ya, de hecho, en mi casa nunca se habló de política. Siempre ha habido un silencio en cuanto a eso, pero ellos hoy activamente están activos en la política. Y lo he visto y me da gozo saber que ellos, sin querer apuntar a nadie, sin querer ofender a nadie, expone su punto de vista con argumentos centrados, lo cual a mí me da tranquilidad también para el liderazgo que vamos a tener en Chile sobre los miembros de la iglesia, porque creo que son personas más pensantes, con esa visión que tú decías de pasar a la vereda al frente y escuchar a la otra persona y de ahí sacar una conclusión. No sé si es que les va a cambiar su forma de pensar, pero creo que es una nueva generación de liderazgo de personas que se están cultivando en Chile, y esta nueva forma de liderazgo también va a afectar a
a la iglesia. O sea, yo me imagino que en un tiempo más estos jóvenes, jovencitas que van a estar en un consejo de barrio, no van a estar haciendo lo que el obispo diga y no, va a haber un debate, va a haber una comunicación, va a haber una forma de que quiero que se escuche también mi revelación o lo que yo siento y poder llegar a acuerdos. O, hay todavía, ojalá que no, pero de repente hay consejos de barrio, quizás de lo que dice el obispo y se acabó. ¿Ya? Creo que de lo que están adquiriendo esta juventud, esta forma de pensar, de analizar, y este periodo que le está tocando políticamente de un estallido, de un plebiscito, de un presidente joven, que ame la vida, no sé, una canción, no hay que ver, que de alguna manera ellos se sienten representados. Pero el hecho de, te está llamando el presidente, ¿viste? Claro. El hecho es que ellos puedan, lo que adquieren hoy en día, lo puedan hacer parte de su vida y ayudarnos en el evangelio, en el liderazgo y en todo eso. Creo que también vamos a sacar mucha ventaja de eso, pero sobre todo el hacerlo amablemente, el escuchar al otro y no enfrascarse o en una discusión o no ir o irse de esa situación. Creo que nos ayuda mucho. Quería comentarte eso, ¿no? Sí, no le tengamos miedo a que los jóvenes se metan en política, no importa su posición, porque su pensamiento crítico se está desarrollando. Hagamos lo mismo nosotros y también están dispuestos a ponerse, a permanecer en una posición por algo y luchar también por eso. Y así como lo están, como más aún lo están dispuestos a hacerlo por la iglesia. Entonces eso habla muy bien de ellos pucha, sería genial que más adelante pudiéramos tener miembros de la iglesia en diferentes partidos, ocupando diferentes posiciones políticas, porque vamos a tener esa sensación al menos de que ellos no solamente tienen que responder a la gente, no solamente tienen que responder a quienes votaron por ellos, sino también van a tener que responder ante Dios. Entonces esa es una motivación para actuar bien, para saber que bueno, todos nos equivocamos, nos vamos a equivocar y probablemente también aquellos se equivoquen. Pero tenemos esta motivación de poder actuar bien porque sabemos que las cosas no se acaban acá y después vamos a tener que responder ante Dios. Sí, de hecho, bueno, me recordaba una conversación que tuve ayer con una persona que le pregunté de hecho le pregunté primero a dónde iba a votar, porque a todos nos cambiaron, menos a mi esposa, lugares de votación, y le dije, ¿ya estás claro en qué vas a votar? Me dijo, la verdad es que no leí nada, y mira, después del 4 de septiembre voy a tener que seguir trabajando y voy a seguir asistiendo a la iglesia. Y me dio un poquito de desgano escuchar eso, en el sentido de que creo que estamos en otra generación de cosas. Hay un cambio, claramente hay un cambio, y quiero recalcar lo que tú dijiste en cuanto al artículo de F12. Vamos a crear o vamos a sostener la ley, efectivamente, que nos va a regir, que es distinto a las otras votaciones porque sostenemos a los líderes que nos gobiernan, ¿ya? Pero ahora dice que vamos a sostener la ley, es algo distinto que no en muchas partes del mundo se hace, y cuando José Smith escribió, bueno, un largo epitafio de cuanto a lo que creemos, pero lo resumió después en los 2 artículos de fe, creo que también estaba pensando en esto, en las oportunidades que vamos a tener los miembros de la iglesia en sostener la ley. Entonces, claramente tenemos una función para mí doble, en el sentido de que es lo que yo creo dentro de la iglesia, mis credos, voy a sostener una ley, por lo tanto, es distinto lo que va a suceder. Es distinto lo que va a ser el 5, como tú dijiste al principio, que va a pasar ese 4 en la noche, el lunes cuando vayamos a trabajar. Y yo como miembro de la iglesia debería tener, ojalá, una postura. Y si quizás aún no tengo una postura, haber leído algo. Y si no pude haber leído algo, pucha, meterme en las noticias y ver.
Y te quiero hacer la pregunta, Yamil, sobre la libertad religiosa. ¿Qué tiene que ver una constitución que se está planteando ahora con la libertad religiosa? ¿Cómo se unen? Mucho, mucho. La verdad que las constituciones son las que nos otorgan libertades o derechos. Y si no está consagrado en la constitución, eh, ese derecho o esa libertad por medio de otras leyes o dependiendo de quiénes sean los gobernantes, se nos puede quitar. Y es como pasa en muchos países donde no existe esa libertad y generalmente es cuando el Estado, el país, tiene una religión en particular. Acá en Chile, Chile es un país laico. Sí, yo aquí hago el paréntesis sobre la literatura de la iglesia y por qué José Smith tuvo la oportunidad, pero bueno, toda esta revelación, la visita del Padre y del Hijo, y después seguir en esto de la religión. ¿Por qué pudo instituir una religión? ¿Habrá sido porque esa constitución lo permitía? Y Claro. quizás si es que no hubiese estado esa constitución, no hubiésemos estado en esta religión ese mes de abril y se levantó la mano. ¿Va por ahí también eso? Sí, creo que en ese tiempo creo que no había ningún otro país que tuviera libertad religiosa, si es que no me equivoco, porque todos los otros países en Europa tenían una religión en el Estado, una religión estatal. Pero Estados Unidos se fundó con el fin, bueno, quienes vinieron desde Europa hacia América específicamente a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, una de las razones fue para tener libertad, para poder adorar de acuerdo a su conciencia. Y eso fue una de las grandes logros de la humanidad, el poder establecer la libertad religiosa en la Constitución de los Estados Unidos. En, y también que permitió que se llevara a cabo la restauración, incluso a pesar de que hubo mucha oposición y que hubieron acciones inconstitucionales contra los miembros de la Iglesia, y a pesar de que no se les protegió como deberían habérseles protegido a los miembros de la Iglesia en aquellos años, sí estaba constitucionalizada la libertad religiosa que les permitió tener esos espacios de paz, esos quizás paréntesis de persecución para poder desarrollar lo que hoy día conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que hoy día se ha esparcido por todo el mundo gracias a que la mayor parte de los gobiernos de los estados reconocen la libertad religiosa como un derecho fundamental. De hecho, está en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y, y acotar también que en esta propuesta de constitución se consagra la libertad religiosa. Está la libertad religiosa. Hay matices en el que ven donde hay diferencias en cuanto a cómo se podría aplicar, cosas que podrían chocar con la libertad religiosa. Ahí hay matices que son discutibles, pero en esta nueva propuesta de constitución está explicitado y de hecho se repite ese principio, bueno, porque esta constitución es larguísima, pero se repite ese principio en varios artículos. Y eso habla muy bien del país, de que se reconozca como algo básico, como algo básico. Con esto no estoy llamando a votar por alguna opción específica, porque hay matices de donde hay diferentes posiciones de que si eso va a poder ser efectivo o no. Pero lo bueno que la discusión no es que si va a haber libertad religiosa o no. La discusión no es si va a haber una religión de Estado o no. La discusión es cómo aplicar bien esa libertad religiosa, si está bien aplicada en el texto constitucional o no. O sea, el debate ya está más elevado.
el Ya, debate a ya se otro nivel. establece la libertad Sí, religiosa, pero hay sí, ya, ciertos puntos que efectivamente, si hilamos un poquito más fino, podemos tener largas horas de conversación. claro. Pero claro, eso me deja tranquilo a mí personalmente, que como miembros de la iglesia vamos a seguir teniendo este derecho, sea cual sea el resultado final. O al menos vamos a poder reclamar ese derecho eh, ante cualquier instancia. Sí, yo quería hacer eso, recordar de que Joseph Smith, bajo esa libertad religiosa, él pudo unirse o averiguar primero a cuál iglesia unirse, eh, porque la Constitución lo hacía y, no, y tenía ese derecho. Y hoy en día nosotros vamos a votar ese derecho o no. Y en el país que estemos debemos respetar también ese derecho o nos van a imponer algunos deberes y derechos también. Entonces es fundamental lo que va a suceder ahora, lo que estamos conversando en esta charla 11. No veo el café, eso sí, ni el pancito. ¿Eh? Yo creo que la próxima vez un poquito de agua, quizás. Sí. Ojo que acá en Chile, sobre la palabra sabiduría, tomamos café, pero no el café Buen dato, ¿eh? que sí, dejar eso porque en otros países no se conoce este café que no es café, avena tostada. Entonces, probablemente si algún día los recibe algún chileno o vienen a Chile y unos miembros de la iglesia, quiero tomar un cafecito. Estén tranquilos que no es café del grano de café, sino se va. Así que acá, y es muy rico, es muy Y de rico. hecho, un paréntesis con eso, que una vez que me dio tanta risa, un amigo, un matrimonio, familia gringo, que los invitamos al casino. ¡Oh! Vamos al casino a comer. No entendían nada. ¿Ya? Y de hecho, fue en el templo. Vamos a comer al casino del templo. No entendían cómo era un casino, juego, Y azar, en el templo, así, en el templo. Eso solamente lo entendemos acá en Chile. claro, es un comedor, Es ¿ya? un Es comedor. un comedor. Qué raro, Bueno, sí, ¿por qué le diremos casino? No no sé, lo sé. No no lo sé por sé. qué. Por último el rancho, pero el casino no sé dónde salió eso. Bueno, hemos hablado varias cosas. Yo creo Sí, que para mí me quedo con esto de que lo que va a suceder es algo fundamental y lo que quería exponer, que como miembros de la iglesia no estamos ajenos a esto. ¿Ya? De claro, hecho, para nada. tenemos una función importante en la ley que vamos a sostener. No deberíamos decir, bueno, voy a seguir viniendo a la iglesia porque la constitución va y viene. No, sino que debemos ser activos. Me quedo también con el hecho de que la juventud está muy apoderada de esto, ¿ya? Y la visión que hacia futuro también es importante. Queda en nosotros, y espero que aquí no hubiese quedado, o los que nos están viendo, escuchando, la sensación de que les invitamos a votar por uno o por dos lados, sino la sensación de que es alguna oportunidad única como miembros de la iglesia, que no es ajeno a los miembros de la iglesia. Tenemos una postura de la iglesia, una carta de la presidencia del área que nos invita a ser partícipes de este proceso. Y bueno, cada uno tendrá su aprobación o rechazo a una constitución y es lo que por revelación, cultura, ellos piensan que es lo correcto, pero lo importante es ejercer ese voto y estar ahí. Por eso te preguntaba cuál es la diferencia entre votar nulo y votar en blanco. Bueno, hay que poner una marca sobre lo que nosotros creemos. ¿Qué sintetizas tú lo que hemos hablado hoy día? Mira, yo recuerdo una vez una hermana, yo era maestro orientador hace tiempo, maestro orientador de una hermana que una vez, no recuerdo de qué era la conversación, pero ella dijo que la política es sucia y que por eso los miembros de la iglesia no debemos participar en política. Yo no le dije nada porque era más chico yo, pero si la política es sucia, limpiémosla. Ya, limpiémosla, vamos y hagamos nuestra parte para que la política sea más limpia. Más allá de si consideramos que las leyes son limpias o no, si están bien o no, limpiemos los procesos democráticos, limpiemos el debate político,
limpiemos, limpiemos cómo tratamos a otras personas en la política. Elevemos el debate como base de la moral que nosotros profesamos y el respeto. De esa manera creo que debemos limpiar la política y que en un momento podamos decir la política es como es, pero yo ayudé en algo. No sé, yo ayudé en algo o al menos yo en mi posición política trato de ser lo más limpio y transparente. Y yo me quedo con eso, y que si es que vamos a hacer alguna invitación a los miembros de la iglesia en Chile es a votar. Más allá de que lo que van a hacer es a que vayan, es obligatorio, así que si no lo hacen, les va a llegar lo más probable es que les va a llegar una parte a la casa, así que tienen que hacerlo, pero fuera o no obligatorio, voten de buena fe, con sus convicciones. Espero que hayamos todos estudiado el asunto y que vayamos pensando con la vista en alto, pensando que sea lo que sea el resultado fue gracias a un proceso democrático donde nosotros elegimos. Sea cual sea el resultado, no fue que alguien nos impuso ese resultado, sino que nosotros en un acuerdo social de que hemos dicho, bueno, vamos a elegir lo que diga la mayoría, entonces todos vamos a votar y esperar qué es lo que diga la mayoría. Y eso es una bendición que tenemos en muchos de nuestros países occidentales y que no lo tienen todos los países. Correcto. No lo tienen todos los países. Correcto. Así que, bueno, muchas gracias, Hugo, por la conversación. Ha sido muy buena. Llevamos casi una hora conversando. Ojalá hubiéramos podido haber hecho esto antes y haber conversado sobre la Constitución y no solamente sobre esos temas, sino sobre un montón de otros. Queríamos hablar de otros temas relacionados con el Evangelio, cosas que están pasando en todo el mundo. Hay una visita apostólica de Elder Andersen en el área Sudamérica noroeste, ya ha visitado Perú, Ecuador. Hay noticias sobre templos. Se viene pronto la conferencia general también el próximo mes. Entonces hay muchos temas que tratar y como es un tema tan importante para nosotros como chilenos, no queríamos dejar pasar la oportunidad para poder conversar sobre esto y esperamos que haya sido del agrado de quienes nos escuchan, que hayamos podido participar de esta charla 11, aunque faltó la 11. Ya lo vamos a preparar para la próxima semana, ya lo vamos a resolver, problemas técnicos. ¿Ya? Así que muchas gracias, Hugo, por haber participado. Esperamos estar juntos dentro de poco para tener una nueva entrega de Charla 11. Muchas gracias.